Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Hoy os voy a hablar de una enfermedad no muy habitual, pero con unas consecuencias, entre comillas, ahora os lo voy a explicar, que sí son bastante más habituales. Y vamos a ver, como siempre, cómo tenemos que comer para evitar sus daños o los problemas que produce. El hiperparatiroidismo, ya palabreja larga otra vez, ¿verdad? Es una enfermedad no excesivamente habitual, pero sin embargo el aumento de la hormona que produce, que es la hormona paratiroidea, a veces es más habitual de lo que pensamos. Eso no conlleva directamente la enfermedad, pero sí esos efectos que la produce por ese aumento de esa síntesis hormonal de la hormona paratiroidea, que es la PTH. Así es como la vais a conocer cuando aparece en una analítica. ¿Y cuándo se analiza? Primero, cuando se tiene sospecha de que pueda estar fallando esa glándula, la paratiroides, o cuando aparece osteoporosis. Aquí ya empezamos a ver ese efecto, ¿no? Un poco más cercano, ¿no? Más conocido o con una enfermedad relacionada. La glándula paratiroidea realmente son 4 pequeñitas glándulas como con forma de guisante que se encuentran adheridas o situadas en la tiroides. Como la tiroides, sabéis, os he explicado varias veces que tiene forma como de mariposa con 2 alas. Bueno, pues en los 4 puntitos de esas alas tendríamos la paratiroides. Algunas veces la paratiroides puede enfermar, puede tener ciertas patologías que pueden ocasionar daños en el resto del cuerpo. En esos casos pues tendrían un tratamiento específico, a veces se necesita cirugía, es decir, bueno, no vamos a hablar del hiperparatiroidismo como tal, sino que vamos a hablar de la PTH, de esos valores alterados que pueden aparecer en sangre que se descubren la mayoría de las veces casualmente, excepto, ya os digo, cuando se va buscando porque realmente pues, se están viendo síntomas clínicos o otros problemas de salud, como puede ser, insisto, la osteoporosis, que es un problema de salud bastante frecuente, bastante habitual, no solo en mujeres posmenopáusicas, como se suele pensar, sino que también aparece muchas veces en el caso de los hombres. Cuando se detecta de manera casual, suele ser porque en los análisis de sangre aparece prácticamente siempre el calcio en sangre. Si esos valores de calcio aparecen elevados por encima de los valores normales, se suele medir la paratormona, la PTH. ¿Por qué? Porque la PTH es la responsable de liberar calcio de los huesos, de manera que circula mayor cantidad de calcio en sangre. Eso supone una pérdida de densidad ósea, lo que causa la osteoporosis o la osteopenia en sus etapas iniciales. Por lo tanto, si a mí en un análisis me detectan que tengo la PTH elevada, por lo tanto me van a aparecer también con casi total seguridad los valores de calcio alterados, probablemente en esa analítica también tendré analizada la vitamina D. ¿Por qué? Pues porque la vitamina D, junto con otros nutrientes que también veremos a continuación, es la responsable de fijar ese calcio en los huesos, es decir, tiene un efecto contrario a la paratormona, que la paratormona elevada podemos dudar algunas veces si es causa o consecuencia de esa osteoporosis, pero sí es muy frecuente, lo que se conoce es que esos valores van a estar probablemente alterados y puede ser un primer signo de detección
de esa osteoporosis. Por lo tanto, ante esos valores de PTH alterados, tenemos algunas estrategias dietéticas para mejorar ese equilibrio o ese metabolismo del calcio. La respuesta inicial puede ser: tienes demasiado calcio en sangre, deja de consumir alimentos ricos en calcio. No es la solución. ¿Por qué? Porque si esa PTH sigue alterada, que por cierto, el médico se tiene que encargar de buscar esa posible causa, ¿no?, de la alteración de la hormona paratiroidea, para ponerle solución a la causa también, no solo a las consecuencias. Las consecuencias serían, como os digo, esa alteración en el metabolismo del calcio, que no solo van a afectar a nivel de la densidad ósea, con esa osteoporosis, sino que un exceso de calcio circulando por la sangre es un riesgo para la aparición de cálculos renales y es un riesgo también para la aparición de placas de ateroma, que se forman con una calcificación de los depósitos de grasa, y por lo tanto ese calcio en exceso circulando por la sangre nos va a suponer un riesgo cardiovascular, un riesgo a nivel de los riñones y por supuesto también un grandísimo riesgo de osteoporosis. Una de las mejores opciones, ¿no?, de tratamiento que tenemos es obligar a ese exceso de calcio a volver al hueso, a fijarse en aquel lugar que es su depósito de reserva natural, ¿no? Ese exceso de calcio que circula por la sangre lo tenemos que dirigir a aquellos lugares, especialmente, como os digo, el hueso, donde no presenta riesgos si se deposita, sino todo lo contrario, es un beneficio para mantener esa densidad ósea. El calcio por sí mismo tiene predilección por depositarse en los tejidos blandos, de ahí el riesgo de esa formación de placas de ateroma, porque los vasos sanguíneos son tejido blando y por lo tanto, bueno, pues esa tendencia que tiene el calcio nos dificulta en parte que se fije en el hueso. ¿Qué tenemos que hacer para dirigir ese calcio hacia el hueso? Tener unos niveles suficientes de vitamina D, acompañarlos de vitamina K2, porque la vitamina D es como si le dijera, voy a hablar simple y llanamente, al calcio le dice la vitamina D, fíjate, es decir, deposítate en algún sitio, pero ese algún sitio llega la vitamina K2 y le dice, ese sitio es el hueso, no te puedes depositar en ningún otro sitio, con lo cual disminuimos ese riesgo de depósito principalmente a nivel cardiovascular, a nivel de las arterias. Por lo tanto, es muy importante, si se toman suplementos de vitamina D para aumentar esos niveles que suelen estar bajitos muchas veces cuando tenemos un exceso de paratormona, tenemos que acompañarlos siempre de esa vitamina K2, que es como si fuera la que pone el caminito donde tiene que ir ese calcio, ¿no?, a fijarse exclusivamente en los huesos. Es que no nos interesa que se nos fije en otros sitios, por lo tanto vamos a hacerlo de la manera adecuada. Además, tenemos otros nutrientes que favorecen también ese metabolismo del calcio y que en algunos casos podrían ser deficitarios. Serían el fósforo y el magnesio, que también tendríamos que vigilar, hacer una buena pauta dietética que nos proporcione también estos nutrientes. En algunos casos se suele recomendar, como os he dicho antes, reducir la ingesta de calcio. No suele dar muy buen resultado. El calcio no debe ser demasiado bajo en la dieta porque si no estamos dándole una orden contraria a nuestro cuerpo. Cuando no ingerimos calcio, mi cuerpo va a dar orden al hueso de liberar calcio. ¿Por qué? Porque el calcio es imprescindible, siempre debe circular por la sangre en cantidades adecuadas para la contracción muscular. Tenemos un músculo que actúa o que funciona
independientemente de lo que nosotros hagamos o le digamos, y es el corazón. Y nuestro cuerpo, nuestro cerebro, siempre va a priorizar el calcio necesario para que sigas con vida. Y por lo tanto, siempre que haga falta y que no haya suficiente calcio en sangre, va a dar la orden de liberarlo del hueso para poderlo utilizar en la contracción muscular, principalmente en esos músculos vitales como puede ser el del corazón. Otro de esos riesgos que hemos hablado del exceso de calcio circulando en sangre son la producción, o vamos a decir que se formen cálculos renales, piedras en el riñón, porque ese calcio puede precipitar e irse agregando y formar piedritas. Lo mismo que el calcio da dureza al hueso, puede dar dureza a otras sustancias con las que se puede juntar, de manera que tenemos que llevar también una estrategia dedicada a evitar la formación de esos cálculos renales, esas piedras en el riñón. En este caso, uno de los factores claves sería la suficiente ingesta de líquido, de agua, para que haya más facilidad para eliminar cualquier resto que aparezca por los riñones. Es como un colador, si nosotros le pasamos más agua, al final filtramos mejor esos restos. Y además, una estrategia eficaz es utilizar el ácido cítrico, es decir, el zumo de limón. Agua con limón nos puede ayudar a evitar la formación de esos cálculos renales, y no solo evitarlos, sino a reducir también su tamaño, con lo que también a su vez se facilita la expulsión en el caso de que se hayan formado, que las piedras en el riñón pueden dar también muchos problemas y muchos quebraderos de cabeza. Si se forman, mejor que sean arenillas, es decir, muy pequeñitas, a que sean verdaderos cálculos, verdaderas piedritas que en un momento dado se puedan mover y atascar los tubitos del riñón y provocar, al fin y al cabo, un cólico renal que es ciertamente muy doloroso. Por lo tanto, para mantener a raya esos efectos indeseados de una aparato-hormona elevada, tenemos que tener las estrategias adecuadas para mejorar el metabolismo del calcio, es decir, que con una ingesta adecuada, suficiente, tengamos que dirigir ese calcio a los lugares donde se utiliza. Que por cierto, hemos hablado de musculatura involuntaria, como por ejemplo la del corazón, pero la musculatura voluntaria también consume calcio, necesita ese calcio para moverse, ¿no? Para estar activa. Por lo tanto, una buena estrategia que nos va a ayudar a controlar o a mantener esos niveles de calcio también sería la actividad física, que al mismo tiempo nos va a ayudar a mejorar también esa fijación del calcio en los huesos. Por lo tanto, ahí tenemos también un beneficio doble del ejercicio físico, de la actividad física diaria, y que por lo tanto debemos tener en cuenta. Así que estrategias dietéticas y actividad física para controlar ese metabolismo del calcio, que una vez que se controla, la mayoría de las veces esa aparato-hormona que está alterada, esa PTH, vuelve a sus niveles habituales. Por eso es lo que os decía, si es causa o consecuencia de algo más que está pasando en nuestro cuerpo, y nos sirve también como señal de alerta. Así que espero que os haya gustado el vídeo, por supuesto que le deis al like, no dejéis de suscribiros al canal y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.